dice Marta a Jesús: Señor, dile a María que venga y me ayude con los quehaceres. Y Jesús le contesta: Marta, Marta, te afanas por muchas cosas. Te afanas por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y en verdad te digo que ella ha escogido la única que es necesaria y no le será arrebatado. Es muy probable y seguro que María Magdalena, después de su conversión, después de ser liberada de 7 demonios, aunque María Magdalena no fue prostituta, esa fue una calumnia que la iglesia levantó contra ella. El Papa San Gregorio Magno, hay que entender esto de los papas no siempre en algunas cosas pueden tener la infalibilidad. El Papa Gregorio Magno fue el que dijo que María Magdalena había sido una prostituta. No hay realmente en el Evangelio algo como tal que lo diga declaradamente. Si acaso, adúltera sí, pero no es lo mismo una mujer que vive con un hombre casado a una mujer prostituta. No es lo mismo, aunque se parezca, aunque los dos casos son pecaminosos, pero no. Entonces, si María Magdalena estaba siempre a los pies de Jesús, se sabe por las revelaciones de los místicos que María Magdalena, cuando ya se convierte, prácticamente se va a vivir a casa de la Virgen María. María, ¿qué pláticas no tendría María Magdalena con nuestra Madre Santísima? Nuestra Madre Santísima siempre siguió a su hijo a todas partes, a las predicaciones. Obviamente, María Magdalena tenía dinero, Lázaro tenía dinero, y es muy probable que muchas de las situaciones económicas del grupo de los 12 que andaba con Jesús, las situaciones, los dineros de Lázaro, de María Magdalena y quizás de alguna otra persona, de algunos otros, los apoyaban económicamente, de alguna manera les eran suficientes cuando la situación se ponía difícil. Pero aquí lo que entendemos es que María Magdalena, al conocer profundamente a Jesús, conocer profundamente a Jesús no se refiere nada más a ese trato tan cercano con Él, y ese trato tan cercano con Él por la Santísima Virgen María, el conocer muchas cosas que no se dicen en los escritos canónicos, pero que se obvian cuando uno lee los textos evangélicos, ha de haber despertado en ella un anhelo profundo de transformación espiritual, un anhelo profundo de entrega plena y total a Dios, un anhelo profundo. Aquí hay una gran diferencia entre las formas de espiritualidad del Antiguo Testamento y las del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, después de Moisés, sí había en el Antiguo Testamento los hombres santos del Antiguo Testamento, como Enoc o Enoch, Matusalén, Noé, la escritura, los textos judíos dicen que Noé, pues fue el justo de su tiempo. Era lo más justo que había, aunque no tanto, porque Noé no se dedicó a levantar el arca de Noé, su arca, durante 120 años, y solo trabajaba, pero nunca predicó a la gente lo que venía.
Sí les decía, pero no se empeñó en salvar a su generación. Pero realmente por eso son tan extraordinarios y tan raros los hombres o mujeres dedicadas a Dios en el Antiguo Testamento, porque realmente se necesitaba un deseo profundamente íntimo de búsqueda espiritual. Realmente se necesitó en aquellos del Antiguo Testamento un despertar espiritual para buscar con hambre verdadera a Dios, aunque no en todos los casos. Por ejemplo, el más grande de los profetas, pues ni siquiera Abraham, porque Abraham también fue llamado por Dios. Abraham fue llamado por Dios y Abraham se entregó a Dios. ¿Sí? Abraham educó a su hijo Isaac, y obviamente que Isaac, por el ejemplo de Abraham, se vuelve un piadoso, se vuelve un justo, se vuelve un místico. Isaac enseña así a su hijo Jacob, y aunque Jacob enseñó a sus hijos Jacob y Esaú, pero ahí hubo una parte, la enseñanza de los padres, y hubo otra parte que Dios llamó directamente a Jacob. Y de ahí para adelante la mayoría de los profetas fueron llamados por Dios, y muchas veces Dios movilizó los acontecimientos de tal manera que a los profetas no les quedó otra más que entregarse a Dios. No que Dios los forzara, sino que Dios, porque así los había elegido, ese era su designio desde antes de nacer. Moisés, por ejemplo, Jeremías, que se quiso casar ya siendo profeta y Dios no lo dejó. Entonces, era como una forma mística, alcanzaba niveles muy elevados espirituales, pero como que no siempre surgía en ellos ese deseo y ese anhelo de Dios. En cambio, en el Nuevo Testamento, con la venida de Cristo, vemos que de alguna manera Dios a algunos los va a convencer, a algunos los va a llamar, como lo hizo con sus 12 discípulos. Pero, aunque no todos, tenemos el caso de Juan, el amado Juan Evangelista, y sus hermanos Jacob el mayor, que en hebreo ese es el nombre, Johanán, el amado, Jacob el mayor, o Santiago el mayor. Estos eran hijos de Juan Bautista. Eran espirituales, hijos espirituales, discípulos de Juan Bautista. Pero no se nos olvide que Santiago mayor y Juan el amado eran hijos del Zebedeo. Zebedeo era muy piadoso, era muy fiel a la Torá, era muy fiel al templo, ¿no? Ya lo traían. Obviamente que por la situación corrupta de los sacerdotes del templo en ese tiempo, cuando aparece Juan el Bautista, Santiago mayor y Juan, que sí estaban educados en una piedad y en una justicia espiritual muy fuerte, pues como buscadores, y ya tenían el llamado a buscar a Juan Bautista. Cuando Juan en el Jordán señala, he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, se fueron tras de Jesús. Esos no fueron llamados por Jesús, esos fueron atraídos por Jesús. En cambio, Pedro fue llamado, Andrés también creyó en Jesús. Andrés no fue llamado, Andrés también fue siguió a Jesús. Y ya después hubo un día, en el Evangelio, que estaban predicando, y de entre la multitud, entonces ya prácticamente de una manera formal selecciona a sus 12 discípulos para enseñarlos, para prepararlos. María Magdalena también fue convertida de alguna manera,
pero aquí ya en el Nuevo Testamento Jesús usa como muchos actos de misericordia para propiciar el libre albedrío de aquellos a quienes él invitaba a seguirlo, se doblegara, pero con amor. No fue como Moisés, ¿verdad? Que tuvo que pasar 7 años metido en un pozo después de que Moisés salvó a Sípora o a Séfora, la hija de Yetro, allá en el desierto cuando él se estaba muriendo. Encontró el oasis y defendió a las hijas de Yetro de aquellos asaltantes que no les dejaban acercar sus ganados a tomar el agua en el oasis. Lo recibió Yetro, como cuando se enteró que era el que había huido de Egipto, lo mete en un pozo 7 años. Gracias a que Séfora lo cuida y le da de comer, durante esos 7 años no muere. Ya después Jetro lo perdona y lo hace su yerno, pero vemos cómo Dios a Moisés le mueve las circunstancias con severidad para poderlo llevar al camino y a la vocación a la que lo había llamado. A veces con algunos de nosotros así lo hace Dios. Pero por lo general Dios lo que pone en el ahora, o a través de Jesucristo, es una dispensación de bondad, de actos misericordiosos. Eso fue lo que hizo con Pedro. Primero le hace el milagro de la pesca milagrosa, después le dice, ven conmigo, yo te haré pescador de hombres. A Natanael, así le dice, ¿no? Te vi debajo de la higuera, le da pruebas. Bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Bueno, porque realmente la vida monástica va a aparecer en la iglesia. La fundadora primera de la vida monástica, de la vida de retiro, de la vida de oración, fue la Santísima Virgen María. María Santísima, después de la pasión, va con Juan a Éfeso, allá a Grecia. Y obviamente que María cuidaba de Juan, pero no se sabe mucho de María. Lo único que se sabe es que María en Éfeso se dedicó a reunir muchas mujeres, y ella, como su hijo, aceptaba mujeres empecatadas, mujeres que habían llevado una vida deshonesta, una vida deshonrada, una vida equivocada, y ella las recibía en su casa, y ella les hablaba de Jesús, y ella las guiaba, y al final el convivir con la Santísima Virgen María ha de haber sido algo tan extraordinario que decidieron quedarse con ella allí, así, no propiamente como religiosas, pero sí como mujeres que vivían cerca de ella y que vivían en oración y que compartían y que convivían. Así fue como surge realmente, en cierta forma, la vida religiosa, espiritual para las mujeres dentro de la iglesia.